Continuamos aquí en Comercio TV. Ahora vamos a hablar de la economía de Puerto Rico que vuelve al centro de la conversación, con una inflación que repunta a 2,5% en el mes de marzo, impulsada principalmente por ese alza en gasolina y alimentos. Mientras crece el debate sobre ese salario mínimo, se enfría parcialmente la construcción y surgen también, en medio de todo, oportunidades para poder impulsar lo local. Así que en este contexto conversamos una vez más, un martes más, con Margaret Ramírez Báez. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, que por supuesto en su segmento Puerto Rico al Día viene a ayudarnos a entender los retos, pero también las oportunidades que enfrenta la isla. Así que con eso, muy buenos días, licenciada. Muy buenos días a ambos, siempre un honor saludarles, un honor estar aquí con ustedes. No, Margaret, honor es que tú nos acompañas a nosotros cada martes, en verdad que muy feliz de verte siempre y arrancamos de una vez con el tema porque sabemos que hay muchas cosas que están sucediendo en la isla, entre obviamente algunos datos que han sido un poquito débiles, pero también pues viendo que hay muchas oportunidades. Como yo siempre digo, cuando unos lloran, otros venden pañuelos. Y aquí arrancamos con esta primera pregunta que te tengo para ti el día de hoy. Vimos este último reporte que salió de la inflación en Puerto Rico, que pues volvió a subir un 2,5%, obviamente presionado por el aumento de la gasolina de más del 7% solamente en un mes. ¿Qué tan preocupante es este repunte para los comercios y el consumidor local dentro de Puerto Rico? Pues bastante preocupante, de hecho es una muestra bien clara y evidente de lo volátil que es la economía en Puerto Rico y de hecho en el mundo con las situaciones geopolíticas que estamos atravesando. Ciertamente vemos un consumidor que se ha encontrado con una alza en su movilidad, ya la gasolina con ese impacto pues hace que tome decisiones en cuanto a su movilidad, pero que a su vez eso se ve afectado en su cadena de suministro y en su cadena incluso de alimentos, ¿no? Que viene a ver en la góndola precios más caros, precios menos accesibles, pero es básicamente producto directo de esa alza que hemos visto tanto en la gasolina como en la logística, ¿no? De transportar esos productos hasta los anaqueles y ponerlo disponible a los consumidores. Pero también vemos a unos empresarios que vienen ya de un mes y de casi 2 meses en que han absorbido ese incremento buscando nuevas rutas, consolidando rutas, haciendo ajustes con proveedores, pero que ya llegamos a un límite ya donde estamos finalizando el mes de abril y en que ya hay que tomar decisiones y que se empiezan a ver esas decisiones tomándose y es como vemos el aumento en la canasta alimenticia. Ciertamente es una situación preocupante, no se sabe cómo hay una expectativa de que estén alzadas y eso también crea un freno tanto a nivel del consumidor como a nivel del empresario que limita sus proyectos de expansión o de inversión, pero así estamos, a merced de la volatilidad y viendo cómo surge el panorama, viendo cómo esos márgenes de ganancia se ven limitados, pero tratando de ver cómo se le pasa un poco se comparte un poco de ese gasto adicional al consumidor porque ya han aguantado mucho. En medio de este escenario inflacionario, licenciada, también se reabre ese debate sobre el salario mínimo. ¿Cómo impacta al sector privado esa posibilidad de cambios en esta política? Y también, ¿qué balance cree usted se debe buscar entre lo que son costos laborales y también, por supuesto, la competitividad? Pues mira, nosotros, el sector privado y el sector empresarial tiene bien clara la necesidad de tener empleados bien pagos. Con eso dicho, también tenemos un sector empresarial que está siendo abatido con múltiples aumentos, por ejemplo, el aumento de la electricidad, el aumento en los gastos de transportación y de gasolina, los aumentos en términos de contributivos. Seguimos en Puerto Rico con un impuesto al inventario abrasivo. Sin embargo, también en esa coyuntura, pues en el 2021 se promulgó la ley 47 que creó una comisión evaluadora del salario mínimo. Ahora está ante la mesa y ante la legislatura lo que es el proyecto de la Cámara 1115 que busca eliminar esa comisión. No busca eliminar el salario mínimo, no busca disminuirlo ni nada por el estilo y lo que busca es eliminarlo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que tener una comisión evaluadora del salario mínimo que está compuesta en virtud de esa ley 47 que se supone que esté compuesta por 7 personas
y que haya un balance de interés, la realidad es que las decisiones están siendo tomadas por 3 personas donde no hay un balance de interés y donde se le descansa en ello decisiones tan importantes para en términos sociales como en términos macroeconómicos como lo son los asuntos salariales, a los cuales incluso hay que sumarle ese 30% en términos de beneficios marginales que hacen que la economía de un país esté a expensa de esas 3 personas. Nosotros es por ello que entendemos que esa comisión nos representa la buena intención que en su día tuvo de atender los asuntos salariales, y es tan tal que esta comisión se creó bajo la expectativa de que ellos iban a levantar informe y que tenían la pericia adecuada que no tenía o no tiene la legislatura y que no la tiene para ningún tipo de proyecto. Claro está que por eso es que se alían de asesores, pero la realidad es que esta comisión, incluso su falta de pericia es tal que incluso tienen que invertir dinero en contratar entes externos para que levanten informes. Y lo interesante es que, por ejemplo, se trascendió que más de $500,000 fue invertido en un informe cuya data viene del propio gobierno a través de la Junta de Planificación y a través del Departamento del Trabajo. Es decir, que ni siquiera hay un análisis profundo y nuevo y distinto que vaya a utilizarse para las determinaciones de rigor que tenga ante su ponderación o consideración esa comisión. Puerto Rico necesita atender sus asuntos contributivos, necesita atender sus asuntos de salario. Los empleadores reconocen que los empleados necesitan tener unos salarios adecuados, pero también el gobierno debe reconocer que para que existan salarios adecuados y para que en el mercado también tengamos precios adecuados en la canasta familiar, en la canasta básica, necesitamos tener un sistema contributivo menos inquisidor y un sistema que permita que las empresas florezcan, expandan su crecimiento y compartan su riqueza, y muy al contrario, que es lo que está pasando hoy en día, que es que tenemos un Estado que básicamente es inquisidor. Excelente. Okay, definitivamente a mí lo que me queda acá es que hay que tener un balance. Yo creo que esa sería la frase que hay, el mensaje que hay que mandar para que pueda ser equitativo para todo el mundo. Ahora, otro tema que también está muy conectado con el tema de los salarios, porque afecta obviamente también a empleados, que estamos viendo señales de desaceleración en el terreno de la construcción. Vimos una caída mensual en la actividad, pero con un crecimiento, aún con un crecimiento acumulado. Es como una señal mixta, ¿cierto? Entonces, ¿tú ves esto como una pausa temporal o ves un enfriamiento real que tiene un impacto más amplio en lo que viene siendo la economía local? Pues mira, la realidad es que lo veo como un inicio de algo de manera lento. ¿Por qué? Porque Puerto Rico está trabajando con lo que son los fondos de recuperación y de rehabilitación de la isla tras los huracanes Irma y María. Entonces, tuvimos muchos municipios con proyectos prioritarios, por ejemplo, que tuvieron mucha lentitud en su proceso de subasta y en su proceso de planificación. Y entonces, en muchos de esos proyectos que estuvieron en planificación y que incluso fueron objeto de subasta, pues se chocaron con la pared, de realidad, donde ya los precios que se habían cotizado no son los que se representan en el mercado hoy en día y por ende incluso tuvieron que cancelarse. Mientras otros que sí sobrevivieron, pues entonces están comenzando a despegar de una manera lenta porque estamos en un momento donde, como vimos anteriormente, estamos entrando en inflación, estamos en una inflación ya que se está convirtiendo en sostenida y estamos ante unos costos que no son los mismos del año pasado ni del año anterior, donde sí esos proyectos ya estaban sobre la mesa. Lo que sí es que vemos que hay que verificar cómo se simplifican los procesos ante COR3, que es la oficina que maneja los fondos federales de reconstrucción, e incluso ante FEMA, porque son demasiados proyectos que tiene Puerto Rico, donde los costos siguen aumentando, donde ya hay cotizaciones y hay subastas y hay propuestas hechas sobre ellos que inciden sobre su ejecutoria, pero que hay unos costos asociados que están yéndose por las nubes. Interesante, licenciada. Ahora aquí también hay otro tema bastante clave para lo que es el desarrollo económico de la isla. Hablemos de ese nuevo código de permisos. ¿Cómo va su implementación en la práctica y también qué retos, qué avances están ya viendo desde lo que es el sector privado cuando hablamos en términos de agilidad y, por supuesto, clima de inversión? Claro, ciertamente cuando hablamos de permiso y
hablamos, por ejemplo, de proyectos de reconstrucción de Puerto Rico, indudablemente hay que hablar del sistema de permiso. Puerto Rico tiene un sistema de permiso actual que es oneroso, que no es claro, tiene un sistema de permiso que impide que los desarrolladores puedan hacer proyectos de una manera eficiente. Sin embargo, hay una luz en el camino y es el proyecto del Senado 1183, igual el proyecto del Senado 1173, que buscan reformar el sistema de permiso y planificación en Puerto Rico. En particular, ese proyecto del que le hablo, que es el 1183, que es un proyecto de administración y que busca crear este código de planificación y permiso, aunque no se trata de un proyecto perfecto, porque como todo proyecto de gran envergadura, pues requiere pasar por los crisoles legislativos que están dispuestos para ello a través de las vistas públicas, de la presentación de memoriales explicativos y ponencias, etcétera. Lo cierto es que se trata de un proyecto de ley que es atinado a las necesidades urgentes que tiene Puerto Rico en torno a tener un sistema de permiso que sea eficiente, que sea transparente, que esté actualizado en términos de las virtudes tecnológicas y de inteligencia artificial que representa el 2026 para el mundo, pero también que sea claro en términos de seguridad jurídica. Y de hecho, esto lo que busca no solamente es claridad y reestructurar el sistema de permiso en Puerto Rico, sino que también a su vez busca crear un código. Y cuando se habla de crear un código es que no tengamos esas 30, 40 leyes y reglamentos dispersos, sino que lo pongamos todo en un solo lugar donde las empresas, los negocios puedan visitarlo y puedan estar claros y tener esa certeza jurídica de cuál es la ley que le aplica en asuntos de permiso. Pero también este código busca crear la Oficina Central de Permiso y ha sido un poco criticado porque dicen, bueno, el mundo se mueve a la descentralización porque Puerto Rico está hablándome de descentralización, y lo cierto es que no, esto es una centralización de la manera positiva. ¿Por qué? Porque lo que busca este proyecto es verificar cuáles son estas agencias del Ejecutivo que están otorgando permiso, por ejemplo, como es el caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, y quitarle esa función para dársela al mismo Ejecutivo a través de la Oficina de Permiso, de modo que esa agencia de recursos naturales pueda ejercer su función prioritaria de fiscalización y velar por el cumplimiento de su ley habilitadora. La verdad es que esta semana estuvimos presentes, estuvimos deponiendo ante el Senado. La semana próxima vamos a estar deponiendo ante la Cámara de Representantes, y ciertamente el sector privado está haciendo un llamado puntual a la legislatura a que luego de que se culmine el proceso participativo ciudadano de los diferentes componentes, pues se tomen en cuenta muchas recomendaciones que son atinadas y que son muy buenas y que vienen a enriquecer los proyectos, pero que no se deje sobre la mesa, sino que culminemos la sesión legislativa con un proyecto, con un código de planificación y permisos aprobados. Puerto Rico lo necesita. Muy bueno, Margaret, y acá una última pregunta que tenemos rápidamente porque estamos corriendo contra el tiempo. Pues para cerrar, obviamente, con una nota también que es muy positiva, se celebra ese hecho en Puerto Rico que obviamente está sucediendo. Es un espacio donde muchas marcas locales están presentando lo mejor que hay en la isla, y realmente qué oportunidades reales representa este movimiento para poder fortalecer también esa producción local y poder apoyar a los empresarios en medio de ese entorno económico que obviamente sabemos que siempre es muy desafiante. Pues mira, en Puerto Rico existe una asociación que se llama Asociación de Hecho en Puerto Rico. Es una asociación que es parte de las asociaciones afiliadas de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y que es una asociación que se creó en el 1910. No se trata de una asociación de reciente creación, pero que desde el 2019, en virtud de la ley 209, pues se creó lo que se llama el mes de lo hecho en Puerto Rico, que es el mes de abril, y hemos tenido un mes donde se ha resaltado lo hecho en Puerto Rico, no solamente en términos de productos
y servicios, sino incluso en términos de logística, transportación y capacidad de exportar. El pasado viernes, parte de esa ley dispone que el 24 de abril o el último viernes de cada abril, pues se celebra el Día de lo Hecho en Puerto Rico, y bueno, estuvimos inmersos celebrándolo porque ciertamente tenemos que ser promotores, embajadores y propulsores de que lo hecho en Puerto Rico tiene calidad y tiene calidad no solamente a nivel de Puerto Rico, sino a nivel de exportación. Hemos visto cómo somos en Puerto Rico uno de las jurisdicciones donde se exporta medical devices y asuntos de farmacéutica, de biofarmacéutica. Sin embargo, también hay otros rubros donde también Puerto Rico es importante, y de hecho nosotros este pasado viernes le fue colocado el sello de Hecho en Puerto Rico, ahora de las aeronaves de Flamenco Airways, de Flamenco Cargo, y es porque estamos diciendo que también somos buenos como un hub de carga para todo lo que es las Islas Vírgenes, incluso la República Dominicana. Puerto Rico, por su ubicación geográfica y por su relación con los Estados Unidos, es un punto de encuentro donde la carga converge entre lo que se recibe en Puerto Rico para la distribución y lo que se queda aquí. Es decir, que seguimos creciendo en Puerto Rico en términos de eso, de logística, transportación y exportación. Qué lindo. Hay que darnos un viaje para Puerto Rico, definitivamente, venirme con mis bolsitas de cosas made in Puerto Rico, hecho en Puerto Rico. Licenciada, aquí yo lo estoy esperando. La bolsa llena de café y dulce y bacalaíto. Café, dulce, ron, tenemos una variedad de flores que son también parte de lo que se exporta de Puerto Rico. Definitivamente es un honor poder conversar con usted, licenciada, cada martes aquí en el segmento Puerto Rico al Día, porque nos enteramos más de las oportunidades, también de los desafíos que está enfrentando la isla, pero ver personas como usted, que están siempre ahí, pues en la brecha, como quien diría, de poder sacar cada vez más a Puerto Rico, a su gente, a sus empresarios adelante, realmente pues alegra mucho ver eso. Muchas gracias, Margaret, por todo lo que haces, tanto como empresaria, pero también pues como presidenta de la Cámara, ayudando también a que otros empresarios puedan tener mejores oportunidades en la isla. Gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Siempre es importante que se sepa lo que está pasando en Puerto Rico en el argot empresarial, de modo que no solamente nos vengan a visitar como turistas, sino también como vean a Puerto Rico como un lugar idóneo para la inversión. Y es que, bueno, un día de esto vamos a tener que dedicar un segmento completo a la Ley 60, que es la Ley de Incentivos Contributivos. Lo vamos a tener que anotar. Claro que sí, ya está anotado. Cuenta con ello, licenciada. Bueno, Margaret, hasta el próximo martes, pero por lo pronto te despedimos con mucho cariño. Igual. Audiencia, breve pausa comercial, ya volvemos.